10 minutos. En primer lugar, tiene la palabra la señora Díaz Pérez. Gracias, presidente. Bienvenida, ministra. Bueno, primera cuestión. Gracias por su extensa exposición. Solamente nos vamos a limitar, por razones de tiempo, a Alcoa y La Naval, y nos gustaría dedicar mucho más tiempo a las crisis industriales, como usted ha dicho, que tenemos abiertas en nuestro país. No tenemos tiempo. En esta ocasión, los dos portavoces del Grupo Confederal vamos a hacer de altavoz de los trabajadores que, como conoce esta comisión, están en una sala anexa, siguiendo con muchísima atención, tanto de Alcoa cuanto de La Naval, el debate que en este momento estamos teniendo. Ministra, este fin de semana y ayer mismo estuvo en Galicia. Somos conscientes que tuvo una agenda muy intensa con muchas fotos, pero ayer se reunió usted con el Comité de Alcoa de Coruña y me hace llegar mi compañero, el diputado Segundo González, que están súper dispuestos a que usted por fin también visite el Comité de Empresa de Avilés. Pero hemos de decirle que ayer ha sido la primera vez que usted en esta crisis industrial ha visitado al Comité de Empresa de una de las plantas de Alcoa. Y esto es muy triste para la máxima responsable del Ministerio de Industria. Digo muy triste porque, ministra, su intervención y su noticia respecto de lo que va a hacer de aquí al 30 de junio para salvar los 700 puestos de trabajo directos que hay en Alcoa y 2.000 indirectos que tenemos en ambos centros productivos es exactamente una muy hábil, despegar el problema para la Xunta de Galicia y para la Junta del Principado. Usted sabe, como sé yo, que ni la Xunta de Galicia ni el Principado tienen competencias, por ejemplo, para arreglar el precio de la energía en este país. Carecen de competencias. Por tanto, es muy hábil usted. Se saca presión y lo larga para la Xunta y para la Junta del Principado. Pero es que es su obligación resolver estos problemas si es que, como este grupo considera y como usted ha dicho en su intervención, estamos hablando de sectores productivos estratégicos. Cuando se habla en economía de sectores productivos estratégicos y hablamos de la producción de aluminio primario, ministra, cualquier país estaría defendiendo como una leona, si se me permite la expresión, la producción de aluminio primario, que es el material por excelencia de la modernidad. El material por excelencia de la modernidad. Renunciar hoy a que esas plantas de Alcoa produzcan aluminio es renunciar a un material absolutamente necesario en el siglo XXI. Fíjese si era estratégico, que es que era pública esta empresa. Fíjese si era estratégico. Y fue, efectivamente, esas políticas, el bipartidismo, y en este caso el señor Aznar, el que le puso este macronegocio en las manos de una enorme multinacional. Pero usted nos dice, primera noticia, que se vayan las mesas técnicas para Asturias y para Galicia, y segunda noticia, vamos a hacer un borrador en febrero, si le entiendo bien, del consumidor electrointensivo. Le vamos a formular preguntas, porque ustedes llevan 8 meses. Ministra, no es cierto lo que usted ha afirmado aquí. Alcoa tiene un problema estructural fuerte desde ya antes del 2010. Y ustedes, cuando han llegado al Gobierno, lo conocían perfectamente. Lo conocían perfectamente. Es un problema estructural porque no es posible sobrevivir en un mundo industrial de electrointensivas con subastas como la que ha hecho su compañera de Consejo de Ministros, la señora Teresa Rivera. Y a día de hoy, ministra, y le hago la primera pregunta, la subasta de electrointensivas que ha formulado recientemente el Gobierno de España ha sido peor que la del señor Álvaro Nadal. Y usted lo sabe. Reducir los bloques de producción de 90 a 40 megavatios ha puesto un jaque a más empresas electrointensivas. Por tanto, primera pregunta. Tenemos, digamos, que precios y subasta para el día 30 de junio. ¿Van a cambiar la subasta de la interrumpibilidad? Segunda, señora ministra, denos alguna pincelada de qué van a hacer en el borrador de los electrointensivos. Díganos algo. Tercero, ministra, nosotros vamos a enmendar el presupuesto, pero ¿nos pueden explicar por qué reducen las ayudas del presupuesto, si es que están comprometidas con este sector, de 150 millones a 31,9 millones? Cuarta pregunta, ¿están dispuestos, ministra, ustedes a hacer algo tan revolucionario como Francia, que son un país comunista donde lo haya, por ejemplo, a tener precios regulados para la electrointensiva? Digo, un país supercomunista. Ahí lo tenemos, en la frontera. Aquí, muy rápidamente, quinta pregunta, ministra, y muy preocupados. Ha afirmado usted ayer en sus declaraciones que también se plantean fondos de inversión. ¿Cree usted con seriedad que se puede mantener la producción de aluminio primario con un fondo de inversión? Porque si lo cree, tenemos un problema. O rectifique lo que hoy está en toda la prensa económica de este país. Aparecen como afirmaciones suyas. Y última pregunta, para darle el turno a mi compañero Rafa Mayoral.
señora ministra, con el Real Decreto que usted ha presentado y que este grupo va a enmendar, y nos consta que los sindicatos, y nos consta que las empresas, y nos consta que todo el mundo, el tiempo nos ha dado la razón, hoy en día puede Alcoa irse de rositas de este país con sus 1.000 millones de ayudas de euros en subvenciones y dejando el 85% de la plantilla en la calle. La pregunta es clara, ministra. Si llegamos a junio y no hay inversor y no hay salida para los trabajadores, ¿qué es lo que va a hacer este Gobierno? ¿Va a intervenir la SEPI o no? ¿O es que también Francia, Alemania e Italia son países comunistas y nosotros no? ¿O es que le vamos a regalar nosotros la producción de sectores estratégicos a Alemania, a Francia y a Italia? Señora ministra, lo que se hizo en Cerdeña es revolucionario. ¿Lo es? Desde luego, estamos seguros que no. Por tanto, contéstenos. Y a los trabajadores que están ahí, que hoy somos su voz, dígales qué va a hacer usted para defenderlos. Usted como máxima responsable del Ministerio de Industria. Y finalmente, ministra, el acuerdo al que se llegó en estas fechas fue gracias a la lucha de los trabajadores. Lucha ejemplar. Ni el Ministerio, se ha limitado el Ministerio a dejarles una sala para que se reúnan. Lucha ejemplar de los trabajadores. Ahora le toca a usted decirnos con claridad todas las cuestiones que le estamos planteando, las presupuestarias también. Nada más, muchas gracias y le dejo el turno a mi compañero Rafa Mayoral. Gracias, señora Díaz Pérez. Tiene la palabra el señor Mayoral. Bueno, pues la verdad que